Noelia, Noelia, limpiale su dedo. Ya. Ay, perdón. Ya, mil disculpas. ¿Están entrando? Ya está. Muy bien. Perdón. Ahora sí. Bueno, entonces hemos hablado de la selección del tema, ¿no? De que tiene que ser temas pequeños, de que se debe dar respuesta a una problemática. Y hemos iniciado la búsqueda, ¿no? Hemos puesto el ámbito de interés, que hemos elegido la participación de los artistas bolivianos en los eventos internacionales de arte, y hemos hecho las preguntas sobre este ámbito, ¿no? ¿Será una participación sin propuesta? ¿Cuáles son las condiciones para llegar a la lluvia de ideas? Entonces, la lluvia de ideas, como les decía, es una técnica que se hace con el objetivo de crear otras ideas, nuevas ideas, para, bueno, hacer principalmente trabajos en equipo y para obtener también soluciones, ¿no? Ideas sobre cómo resolver ciertos temas, ciertos problemas. Entonces, la lluvia de ideas
Para que ustedes la hagan, tienen que ser las 12 ideas, pueden ser 15, pueden ser 20, no menos de 12, ¿no? De 10, digamos, para empezar a agrupar en 2 o 3 ámbitos, correlacionarnos, identificar, digamos, estas ideas, y de esa manera se puede ir ya concretando el tema. Entonces, si el ámbito de interés es la participación de los artistas bolivianos en los eventos internacionales de arte, entonces en las preguntas ya sale, ¿verdad?, que el arte al cual nos estamos refiriendo se refiere al ámbito de las artes plásticas, ¿no? Porque si ponemos solamente arte como ámbito, entonces puede ser, como les decía, por ejemplo, también la música, el teatro, ¿no es cierto?, las artes en general. Entonces ya hemos agrupado, ¿no es cierto?, por subámbitos, digamos, para que podamos ir orientando, ¿no es cierto?, la investigación hacia algún problema más específico que la participación de los artistas bolivianos. Y eso hemos relacionado, como decíamos aquí, por ejemplo, la lluvia de ideas sobre educación ambiental. La lluvia de ideas pueden ser palabras o mejor, aún como hemos hecho aquí, pequeñas ideas, oraciones, ¿no?, conceptos, cuestiones que nos interesen para poder resolver. Eso nos ha llevado al árbol de los problemas. El árbol de los problemas, decíamos, es otra técnica, ¿no?, para realizar proyectos de investigación, y es otra técnica para trabajos de grupo, ¿no?, en la cual, en esta técnica, ¿no es cierto?, hay el tronco, las ramas y la raíz, ¿no? Entonces, en el tronco va a estar el problema principal que queremos resolver en este caso, ¿no?, la participación de los artistas, de qué afecta, digamos, la participación de los artistas, o la mínima participación o la ausencia de artistas, ¿no es cierto?, en los eventos internacionales sobre arte. Y aquí ponemos las raíces que pensamos que son el problema, y aquí ponemos los efectos o las consecuencias de ese problema. Entonces, eso es lo que nos ayuda, digamos, a ir delimitando, ¿no es cierto?, el tema, y viendo, ¿no es cierto?, siempre los efectos del problema. Las raíces son las causas y los efectos que tiene este problema, porque así vamos a poder utilizar estos aspectos para la construcción de nuestro proyecto de investigación, de nuestro tema. Y a partir de ir concretando mejor las ideas de lo que es este tema, vamos a tener en el árbol del problema, que tiene como este, por ejemplo, tiene otro formato, pero el árbol ayuda mucho incluso visualmente, ¿no? Que aquí es el problema, digamos, de los consumidores jóvenes, ¿no?, en las redes sociales, en Instagram, y aquí están las raíces, ¿no?, problemas de seguridad, ¿no?, y los influencers, pérdida de credibilidad, y aquí están las consecuencias, digamos, que hay, ¿no? De la misma manera hemos visto que se pueden hacer cualquier cantidad, cualquier tipo de problemas pueden ser vistos a través del árbol del problema. Uno mismo puede hacer, si tiene algún problema en la vida, que no falta, ¿no es cierto? La vida tiene altas y bajas, tiene sabores y sin sabores, tiene caramelos y también tiene espacios, ¿no?, momentos, épocas, momentos, etcétera, que no son tan dulces. Entonces, uno puede ver los momentos buenos, los momentos malos, los problemas, y ver cuáles son las raíces de este problema que tengo, qué me está causando, para que a partir de eso yo pueda hacer también una especie de proyecto de vida relacionado a ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un problema, falta de acceso al primer empleo, hemos visto, y cuáles son las causas de esto. Entonces, viendo las causas, uno puede ver los objetivos de investigación, ¿no? O sea, habría que cambiar, por ejemplo, qué se puede hacer para cambiar los estereotipos sobre los jóvenes, qué se puede hacer o en qué consiste esta desconfianza, por qué, ¿no? O la inmadurez, a qué se atribuye esta inmadurez, si se supone que los jóvenes, por ejemplo, están preparados porque han hecho una carrera, digamos, universitaria, y no consiguen empleo. Pues, ¿cuál es ese problema, no? Y así entonces uno, a través del árbol del problema, puede ir definiendo, desglosando qué es lo que se necesita hacer en un tema y en un proyecto, separar las partes de manera didáctica y para orientación, para que se puedan volver a reunir y hacer ya en el esquema de la investigación. Entonces, nosotros hemos identificado, por ejemplo, el problema
como la escasa participación de los artistas bolivianos en la Bienal de Arte de Venecia. Eso nos preocupa, ¿no? Entonces, las raíces serían económicas, puede ser falta de información o pueden ser políticas estatales sobre arte. Políticas deficientes políticas estatales sobre arte, digamos. ¿Y cuál es la consecuencia o lo que resulta de todo este problema? Que hay una ausencia de representación boliviana en la Bienal, o hay una mala imagen de los artistas bolivianos, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, entonces, lo que hacemos al hacer estos ejercicios, tanto en la lluvia de ideas, donde tienen que irrumpir todas las ideas de lo que quisiéramos trabajar, para llegar al árbol de problemas e identificar con claridad cuál es el problema que nos lleva a hacer este proyecto, ¿no? Entonces, el problema, y otra vez decíamos, las causas y los efectos que después podemos ya poner en otro formato. Pero además, el árbol de, si alguien creo que quiere preguntar algo, adelante. Nadie, bueno, debe ser un error de digitación. Entonces, cuando estamos haciendo o cuando ya hemos hecho el árbol de problemas, lo siguiente que tenemos el problema central y tenemos las causas, tenemos los efectos, esto lo podemos trasladar ¿no? Ya a una jerarquía que hay en el proyecto de investigación, en algunas partes del proyecto de investigación. Por ejemplo, el propósito del trabajo o el objetivo general va a ser el problema central. Entonces, ¿cuál es nuestro problema central? El objetivo va a ser, por ejemplo, establecer o explorar, ¿no? El porqué de la escasa participación de los artistas bolivianos en la Bienal de Arte, ¿no? Podemos explorar, podemos analizar, podemos establecer, ¿no es cierto? Entonces, este problema se convierte en nuestro objetivo principal, ¿no? Establecer el porqué de la causa de la escasa participación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una fórmula, ya tenemos que empezar a formular, ¿no es cierto?, qué es lo que interesa. Entonces, el objetivo general nos lo da el problema, ¿ya? Y los objetivos específicos están en las raíces, es lo que tenemos que indagar, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que en los objetivos específicos serían 3, ¿ya? El problema central de la investigación, el objetivo general, es establecer el porqué de la escasa participación, etc. ¿Y cómo vamos a establecer eso? Porque uno dice, vamos a establecer, pero ¿cómo lo vas a establecer? ¿Cómo vas a demostrar? ¿Cómo vas a llegar a establecer el porqué de la escasa participación? Entonces, de acuerdo a lo que hemos identificado en las raíces, tenemos un objetivo secundario, ¿no? Que es, por ejemplo, analizar, ¿no? Las causas económicas o analizar los costos de participación en la Bienal de Venecia, digamos, uno. Segundo, entonces ahí ya vamos a responder si ese es o no es uno, o qué tamaño, qué tan importante es este aspecto económico para responder a la escasa participación. La falta de información. Entonces ahí estableceremos como objetivo, como segundo objetivo secundario, estableceremos que justamente vamos a establecer los mecanismos por los cuales se difunde la convocatoria, digamos, para la Bienal de Venecia. Aquí dice falta de información. ¿Cómo vamos a establecer si hay una falta de información? Tenemos que establecer cómo se difunde esa información. Entonces, el segundo objetivo es establecer exactamente eso, cómo se difunde la información para asistir a la Bienal de Arte de Venecia. Y el tercer objetivo secundario es políticas estatales sobre arte. Entonces, aunque esto es más grande, pero podemos igualmente poner como tercer objetivo secundario cuáles son las políticas estatales sobre arte relacionados con la participación de los artistas en la participación en la Bienal de Arte de Venecia, ¿no? Entonces, estableciendo esto,
podré decir, lo económico no es ningún problema porque todo está pagado, digamos. Eso, digamos que eso llegamos a establecer haciendo el análisis del aspecto económico. Falta de información, decimos, ahí sí hay un problema porque circuló un folleto en algunos centros culturales y eso fue todo, digamos. Entonces, no hay información sobre el tema. Y el tercero, políticas estatales, pues el Estado tuvo una participación, digamos así, muy sesgada sobre quiénes debían participar en las políticas, en la representación boliviana a la Bienal de Arte de Venecia. ¿Ve? Entonces ya hemos hecho nuestro objetivo general y nuestros objetivos secundarios. Los objetivos secundarios son los que nos ayudan a hacer tangible nuestro objetivo general, o sea, son los que nos van a ayudar a demostrar hacia un lado o hacia el otro lado, ¿no? A partir de lo que nosotros hemos establecido como objetivos secundarios. Adelante, Indira. Buenas tardes, profe. Disculpe por interrumpirla. Tenía una consulta No, y creo que me he confundido un poco, quizás. En el grupo de iniciación que tenemos, una persona preguntó si iba a participar el día de hoy también el grupo de artes y usted respondió que sí. Eh, Ay, y me estoy dando cuenta que lo avanzado con diseño están adelantados una clase. Y están adelantados. Perdón, yo me he debido confundir al leer. No, eso, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué preguntaron eso? No, no pues sé. solo, o sea, ¿por qué preguntaron eso, perdón? ¿O por qué No iba a lo haber sé, una la verdad, gazapo? pero creo que sí preguntaron eso. No, no sé por qué. Y se están saliendo, ¿no? Porque se están dando cuenta que están... Sí, 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 creo que sí, mm, porque está sí. bastante No, no, adelantado. esta semana es normal. O sea, hoy día la clase de lunes es diseño y la Ok, clase de mañana es artes. ok, Sí, perdón, si disculpe, respondí a eso, sí, yo me confundí. Sí, la ok, clase de hoy es normal, la semana. Hoy es ok, diseño y gracias. mañana es artes. Perdón, profe, Ya, gracias. está Hasta bien. luego. No, no, más bien por la aclaración, gracias. Muy Dicen los bien. de artes, entonces nos salimos. Sí, porque yo me confundí entonces en la respuesta y es normal la semana, o sea, hoy es diseño y mañana es artes. Ya, licenciada, gracias. Sí, está bien. Muy bien, entonces pasamos entonces así a ver que en el objetivo general, ¿no es cierto? En el problema está el objetivo general y en las raíces están los objetivos específicos. Y de esos objetivos específicos van a salir las actividades principales. Es decir, por no decir ahí actividades, pero primero que nos van a definir la metodología. Entonces, en la metodología, nosotros vamos a analizar si necesitamos ver las razones económicas, si necesitamos ver la falta de información, necesitamos políticas estatales sobre arte, cuál es la metodología que debemos utilizar, a quiénes debemos preguntar o de qué manera debemos recoger información para poder dar respuesta a estas cuestiones. Entonces alguien dirá, podemos hacer una encuesta. Podemos hacer, a ver, ustedes mismos pueden decir ahora, ¿qué más o menos, qué necesitarían hacer si estuvieran ustedes en el caso de tener que responder a estos tres aspectos, al económico, a la falta de información y a las políticas del Estado, como, digamos, raíces que hemos visto del problema de que los artistas bolivianos no asisten a la Bienal de Arte de Venecia? A ver, algunas ideas. ¿Cuáles serían algunas ideas para ver cómo podríamos dar respuesta a qué deberíamos hacer para dar respuesta a lo económico, a la información y a las políticas? Adelante, a ver. Adelante, Grace. Sí, podría ser si van a ser cualitativas o cuantitativas. Muy bien. Buena cuestión. O sea, voy a primero tratar de analizar si lo que vale la pena es aplicar técnicas, metodologías cualitativas o cuantitativas. Está muy bien. Algunas otras ideas, a ver.
para evitar el efecto espejo infinito. Ah, perdón. Y la ventana, ya, a mí me está diciendo. Ya, ¿alguna otra idea? Bueno, muy buen camino el señalado por Grace, de decir, bueno, primero habría que pensar si es cualitativo o cuantitativo. Se pueden también combinar, alguien puede decir, hagamos una encuesta para saber el aspecto económico, ¿no? Y podemos aquí ver con algunos participantes que han ido, por ejemplo, cómo se han informado, porque yo no me informé, digamos, pero cómo les llegó a ellos la información. O podemos hacer también una consulta, ¿no es cierto?, en la oficina encargada de estos asuntos y preguntar cómo se distribuye esta información. Y sobre las políticas estatales, tendremos que revisar algo de legislación, ¿no es cierto?, que diga qué es lo que dice la Constitución, por ejemplo, sobre el apoyo del Estado a los artistas. ¿Dice algo o no dice nada? ¿Qué es lo que dice la ley? La ley digamos, que protege este tipo de eventos, qué es lo que dice el Ministerio de Culturas, qué es lo que dice el Senado, ¿no? Porque son esas instancias las que hacen las políticas estatales, ¿no? Entonces, para indagar eso, entonces esto nos lleva a la estrategia metodológica, ¿no? Porque como decíamos, uno no puede utilizar 4 metodologías para estas respuestas, ¿no? Tiene que utilizar una y tiene que ser, digamos, armónico para que pueda tener, digamos así, fuerza la argumentación que vaya a salir, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí que, creo que estábamos aquí. Entonces tenemos entonces cuando a partir del problema, ¿no?, convertimos el problema inicial en objetivo, ya podemos formular cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? ¿Qué acciones o metodología vamos a utilizar para alcanzar este objetivo? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué recursos necesitamos para las actividades? ¿No? Todo esto es lo que ya nos da una puerta grande, ¿no es cierto?, para ver el problema inicial, que era no saber qué voy a hacer, no saber cómo voy a formular este proyecto, qué será el objetivo, ¿no? Peor, qué serán los objetivos secundarios, mientras que con estas técnicas ya hemos establecido estos aspectos. Estamos poco a poco estableciendo, lo que ya nos puede ir facilitando la idea de que, bueno, entonces si mi objetivo está en el problema, entonces ya puedo establecer el objetivo general de este trabajo, es establecer el porqué de la escasa, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo, esta formulación. Si es el objetivo general, mis objetivos secundarios son analizar, es muy importante, y no sé si lo he puesto aquí, utilizar los verbos correctos para hacer la formulación del proyecto, ¿no? Establecer, analizar, explorar, indagar, preguntar, ¿no? Hay una cantidad de verbos importantes en activo para poder utilizar en la redacción para que podamos así llevar adelante una buena redacción del proyecto. Entonces, el objetivo de investigación, el objetivo general de investigación, señala los resultados que se esperan obtener de un estudio, ¿no? Entonces, el objetivo general de nuestro proyecto es justamente vamos a establecer por qué no van los artistas. Eso ya esperamos, ¿no es cierto?, al leer ese objetivo de investigación. Uno espera que después, cuando ya se haga la investigación, voy a saber como lector algo más o tal vez algo fundamental de por qué sucede esto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esto guía la pregunta de investigación y las distintas partes del proceso. Señala la finalidad de los objetivos de investigación, ¿no es cierto?, como hemos visto. O sea, el objetivo general y luego las raíces van a los objetivos secundarios de investigación, que son los que verdaderamente impulsan el proyecto de investigación. Si solo tenemos el objetivo general y no logramos concretarlo en objetivos que se van a poder medir, se van a poder contar, se van a poder relatar, se van a poder reunir en información, entonces
no podemos avanzar el proyecto, ¿no? Tenemos que aterrizar nuestro proyecto en objetivos secundarios que nos van a permitir impulsar el proyecto de investigación, recolectar los datos, analizar los datos luego y llegar a las conclusiones. Son los objetivos secundarios los que nos ayudan a hacer esto, ¿no? Por eso es que un objetivo general también debe ser algo alcanzable, ¿no? Tomando en cuenta, decíamos, el tiempo disponible, la infraestructura, los recursos. O sea que tendríamos que poner, por ejemplo, a la Bienal de Venecia 2022, para no analizar todas las bienales de Venecia, ¿no es cierto? Sino cómo fue la penúltima y la última, digamos, quiénes participaron y etcétera, todo el tema, ¿no? Para que sea alcanzable. Entonces, así podemos tomar en cuenta, ¿no?, el tiempo que tenemos y hacer que sea viable. Lo que uno quiere en el proyecto es que sea viable, ¿no? Que sea alcanzable. Alcanzable también quiere decir que se pueda profundizar lo suficiente en ese tiempo que tengo. Puede ser 3 meses o 2 años, pero tengo que profundizar en ese tiempo. Ahora, pasamos a otro aspecto, pero seguimos en los objetivos. Para hacer muy claros mis objetivos, es importante, es fundamental que tenga yo que leer sobre los avances que hay en el tema de investigación, ¿ya? Leer sobre los avances que hay en el tema de investigación. No todo es lo que está en mi cabeza, digamos, lo que voy a poder hacer el proyecto de investigación, ni mucho menos. Ese simplemente es un ejercicio inicial. Lo que tengo que hacer es leer sobre los avances que hay en el tema de investigación y tratar de o encontrar lagunas de conocimiento que algunas veces son importantes, o fundamentalmente saber por qué, fundamentalmente saber a través de lo que vamos a ver el estado de la cuestión, ver los avances que hay sobre este tema de investigación, ¿no? Luego, en cuanto a los objetivos secundarios, o sea, los que están en las raíces, ¿no es cierto? Estos son los que ayudan a definir de forma clara y precisa el objetivo general o central, porque una vez que nos ponemos a analizar en el proyecto de investigación e incluso en la investigación la economía, las políticas de Estado, ¿no? Encontramos que podemos un poco redefinir mejor esto de la economía y hacer un poquito diferente la pregunta de investigación. Vale, se puede hacer, ¿no? ¿Para qué? Para definir con más claridad nuestro objetivo general y con lo que nos dan los objetivos secundarios, lo preciso que es la pregunta del objetivo secundario, ¿no? De, a ver, establecer qué tanta importancia tiene este factor económico para que haya ese problema. Es muy preciso lo que hace el objetivo secundario, entonces le da una dirección clara al alcance del objetivo general, ¿no? Y como hemos dicho, se va a la parte metodológica, directo sale a la parte a preguntar, entonces, ¿cómo voy a hacer la recolección de datos secundarios en la bibliografía y primarios, ¿no es cierto? Y cómo voy a analizar esos datos. Analizamos de una manera una entrevista personal con alguien. Analizamos de otra manera una entrevista grupal. De otra manera analizamos los datos que recogemos de la prensa, digamos. De otra manera analizamos los datos que recogemos si seleccionamos, digamos, unas obras de arte, digamos, de un artista y así. Entonces, los datos, digamos, que se toman para responder a los objetivos secundarios son fundamentales, ¿no? Porque ellos nos van a dar la forma en que los vamos a interpretar y vamos a llegar a la conclusión, ¿no? O sea, que el camino está señalado, digamos, cuando vamos respondiendo a cada parte del proyecto, y eso nos evita desviarnos del tema. Como se dice, uno se va por las ramas y ahora literalmente con el árbol del problema, uno se puede ir por las ramas, ¿no? Pero no, cuando hay objetivos secundarios, se trabaja con ellos y eso es como cable a tierra. No te puedes desviar muy fácilmente cuando pones tus objetivos secundarios claramente, ¿no? Estos objetivos secundarios, cuando están bien formulados, hacen que nuestro despilfarro de recursos sea pues muy bajo, ¿no? Porque el investigador tiene que ver ahí
con cuánto, ya sabemos con cuánto tiempo, con cuántos recursos, con cuánto equipo, con cuánta energía contamos, y a eso se va a dedicar, ¿no? No se va a poder hacer, ¿no es cierto?, una encuesta gigantesca porque tengo 2 semanas para hacer la encuesta. Entonces nos concentramos en la investigación y hacemos algo que es fundamental en la investigación y en nuestras vidas, que es la eficacia. Si nosotros hacemos algo en 3 meses y podríamos hacerlo en 1 mes, si planificáramos, estamos aumentando nuestra eficacia, ¿no? Estamos haciendo que los problemas se resuelvan con mayor rapidez y mayor rigurosidad. Y eso es lo que es la investigación, te hace hacer en un tiempo lo que se puede hacer, pero de manera profunda, utilizando eficazmente todos tus recursos. Esto, claro, obviamente hemos dicho que conlleva la práctica de valores, ¿no? Los valores de la investigación, que son la persistencia, la paciencia, ¿no? El análisis, la crítica, etcétera. Todo eso así. Si nos ponemos a lagartear, como se dice, 3 semanas, no hacemos nada del proyecto, y ya viene la entrega del proyecto y en 1 semana quiero resolver todo, voy a hacer de manera muy ineficaz mi investigación y el resultado también va a ser ineficaz. No voy a poder dar respuesta, ¿no? Ahora, es muy importante también que cuando tenemos público involucrado, cuando hay público involucrado, eso quiere decir, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse del hospital, por ejemplo, donde había padres y niños, médicos involucrados como público, ¿no? Y el público objetivo en ese caso eran los niños del hospital que querían ver más color, digamos, en lugar del blanco, y ese era el problema, si era o no era así. Entonces, los objetivos ayudan a que el público comprenda qué cosa queremos hacer, porque muchas veces el investigador tiene en su cabeza bien claro todo lo que quiere hacer y lo va a ir a hacer en una entrevista a una escuela, a una comunidad, a un grupo de artistas o a un artista, pero el entrevistado, la comunidad, la escuela, no entienden por qué está ahí esa persona, no saben qué en realidad está buscando. Ahí hay una incomunicación, ¿no? Una falta de comprensión que tampoco va a llevar a buen resultado. Entonces, si nuestros objetivos están claros, ¿usted a qué ha venido aquí? ¿Por qué ha venido a mi casa a entrevistarme? Si le preguntan, por ejemplo, las personas adultos mayores, cuando se les entrevista, bueno, hay formas, ¿no?, de preparar la entrevista. Uno va a la sesión de preparación y todo queda bien, para que de aquí a 3 días vamos a venir a hacer la entrevista. Pues uno vuelve y le dice, ¿se acuerda que hace 3 días, no sé qué, vinimos, hemos venido a hablar, nos ha mostrado unas fotos, esta es la más linda, digamos, porque aquí usted estaba, no sé. Entonces la persona dice, claro, dice, sí, le he mostrado las fotos, pero no me acuerdo bien, ¿para qué es esto? Entonces ahí tenemos que tener toda la claridad y la sencillez del mundo para decirle, esto se trata de un proyecto que estamos haciendo para recuperar la memoria del barrio, digamos. Usted es un vecino que vive aquí 50 años y nosotros queremos saber, porque vamos a hacer un mural, estamos viendo qué sería lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener comprensión del público al cual nos estamos refiriendo, porque hay muchos proyectos donde pueden haber personas involucradas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en la UNSA, se utiliza mucho porque hay un nuevo reglamento que ha aprobado el Consejo Universitario el año pasado, que es el reglamento de trabajo dirigido, que puede ser interno dentro de una instancia de la universidad o externo, de otra institución externa, ¿no? En ese caso, por ejemplo, una empresa, digamos, que se yo, un banco, ¿no? Puede pedir que se haga el logo de Navidad del banco, ya, para esta gestión. Ese es el trabajo dirigido que tienen que hacer. Tienen 6 meses para hacer el trabajo. Que firme el convenio, hacen, etcétera. Tiene que haber una total comprensión del banco, de los funcionarios, de los con los cuales ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es un trabajo dirigido? O sea, la información y de sus objetivos, ¿no? De sus objetivos específicos. Vamos a hacer el logo para la Navidad, ya sabrán, ahí tienen, por ejemplo,
el tema, ¿no? ¿Cuál es el logo más, ¿no? El logo adecuado para el banco fácil, hay un banco, ¿no? Para el banco fácil, digamos, que trabaja con un público X, Y, Z, ¿no? Entonces, ese es su trabajo dirigido. Entonces, para hacer eso, ustedes tendrán que ir al público, que es el público que asiste a ese banco, para indagar, ¿no es cierto?, qué sería lo más adecuado con los ejecutivos, etcétera. Entonces, ese público tiene que saber cuál es el objetivo de su trabajo dirigido, ¿no? Y por eso es que los objetivos específicos facilitan la comprensión, porque, como decíamos, aterrizan, hacen que una investigación tenga sentido para el público al que está dirigido, ¿no? Por eso es bien importante tener claros los objetivos específicos. Yo les digo, inclusive en las tesis, que es suficiente con 2 objetivos específicos. Es suficiente. Aquí hemos dicho en este pequeño ejercicio 3, pero tal vez con fines de que el proyecto sea justamente viable y no se nos recargue así las tareas y actividades que hay que hacer para responderlas. Entonces, elegir de esas 3, 2. ¿Cuáles serían las fundamentales para responder a este problema? ¿Será lo económico? ¿Serán las políticas? ¿O será la información? Entonces, podemos definir y llegamos a la conclusión de que la información es fundamental y las políticas de Estado también. Entonces, lo económico lo vamos a dejar para otra oportunidad en que podamos profundizar ese aspecto. Y con esas 2 nos vamos a hacer el proyecto. Entonces, cuando nos pregunten en el Ministerio de Culturas, ¿y para qué es esto? Pues, ¿y qué están haciendo? ¿Y de qué se trata? Entonces diremos, estamos investigando, ¿no es cierto?, cómo fluye la información para la Bienal. Eso es clarísimo para cualquiera. Pero si yo le digo, estamos investigando, ¿por qué tan pocos artistas van a la Bienal? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, no sé, pues, o sea, no deben querer, algo así, ¿no? Nos pueden responder. Entonces, nuestros objetivos específicos o secundarios son los que nos ayudan a que la investigación tenga sentido para el público, ¿ya? A eso se llama, en el esquema SMART también se llama, ¿no? Cuando nuestros objetivos secundarios son específicos al objetivo general. Son medibles. Y medibles, hay muchas formas de medir. Puede ser por porcentajes, puede ser por frecuencias, de una manera cuantitativa, ¿no? Que se utiliza también en las investigaciones cualitativas, aspectos medibles, pero no al rango, digamos, de lo que son las metodologías, las técnicas cuantitativas, ¿no? Tiene que ser alcanzable, como decíamos, no tiene que ser un objetivo específico que no se pueda medir, ¿no? Tiene por eso que ser realista y tiene que ser muy adecuado al tiempo de investigación. Ese es un objetivo, tanto general como específicos, muy smart, ¿no? O, digamos así, inteligente, ¿no? O que es específico, medible, alcanzable, realista y que utiliza bien el tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta en los proyectos de investigación que tenemos que tener objetivos generales muy claros y muchas veces el objetivo específico es el que nos ayuda como diríamos así, a atornillar mejor el objetivo general, ¿no? A tenerlo más claro, más delimitado, ¿no? Porque siempre es en lo pequeño, digamos, que podemos trabajar con más profundidad y eso nos ayuda a formular mejor el objetivo general. Muy bien. También cuando pasamos del árbol del problema al objetivo general, a los objetivos específicos, podemos o nos ayuda a establecer la justificación. Ustedes ven, en un proyecto de investigación hay una parte que dice justificación. O sea, ¿por qué es importante este tema? ¿No? ¿Por qué es importante que estudiemos este tema? Entonces, alguien podrá decir, bueno, es importante porque nos ayuda a entender, digamos, ¿no? Nos ayuda a entender una parte importante de la relación entre los artistas plásticos y el Estado. Nos ayuda a entender parte de las políticas públicas que se dan entre el Estado y los artistas públicos, por ejemplo, ¿no?
¿Qué vamos a aprender de este tema? Bueno, vamos a aprender justamente también a ver, analizar el comportamiento de los artistas con relación a la Bienal de Arte. O sea, la Bienal de Arte se da cada 2 años y ya cuando pasa, los artistas se preguntan, ¿y por qué no hemos ido? Y vuelven a pasar 2 años y otra vez se preguntan, ¿y por qué no hemos ido? Entonces también hay una actitud, digamos, de los artistas que tal vez están esperando y ya pasa el tren, ¿no ve? Y se pasa el tren cada 2 años. Entonces, ¿qué aprenderemos de él? Tal vez también aprenderemos una cultura, digamos, de los artistas con relación a su participación o las acciones que deben tener sobre estas políticas públicas, ¿no? ¿Y cuál será nuestra contribución? Nuestra contribución, supongamos, podemos decir, nuestra contribución va a ser precisamente tratar de comprender cómo es esta relación y tratar de establecer cómo se puede mejorar este vínculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tendríamos que dedicarle cierto tiempo y recursos a una investigación? Esa es la pregunta de la justificación. O sea, ¿para qué tendrías que dedicarle 6 meses, digamos, de trabajo dirigido a este tema? ¿Por qué no, digamos, dedicarse a otra cosa mejor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relevancia de este tema para que vayamos a dedicarle este tiempo, más allá de que sea una exigencia académica? Hemos dicho al principio de la selección del tema que debe ser un tema que nos enamore, que realmente algo que querramos hacer. Esos son los temas, ¿no?, buenos y que requieren justificación. Este tema es realmente lo que yo quiero hacer. ¿Y por qué es importante que hagas esto? ¿Por qué es importante que yo estudie este tema? Esa es la justificación que nos da también parte de los objetivos, ¿no? Cuando ya tenemos el objetivo general, tenemos los objetivos específicos, puedo empezar a establecer por qué es importante estudiar este tema, ¿no? ¿Qué voy a aprender de este tema? También al hacer los objetivos, voy a poder ir estableciendo la pregunta de investigación, ¿ya? Que es otro aspecto que vamos a ver en la próxima clase, cómo se hace la pregunta de investigación, y en el proyecto, lo que yo tengo que hacer es tratar de dar una respuesta provisional. Eso a veces se llama hipótesis, pero con tal nombre no es necesario tampoco, digamos, poner, aunque a veces exigen que se ponga eso, yo no concuerdo mucho con eso. La hipótesis es otra cosa, va con otro tipo de enfoque en la investigación. Diríamos que es una respuesta anticipada, ¿no? Entonces te dicen, bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? Entonces, para eso volvemos al problema. ¿Sí? Volvemos al problema, por eso es importante el árbol del problema. Volvemos al problema y definimos el problema. ¿Qué es? ¿De qué se trata este problema? Reformulamos, digamos, de otra manera. El proyecto de investigación es como tener una esfera, ¿no? O un poliedro mejor, así de diferentes, ¿no? Ángulo, y de este ángulo yo veo la pregunta, de este otro lado veo el objetivo general, aquí más abajo los objetivos específicos, lo doy la vuelta y veo la justificación, por arriba veo la pregunta de investigación, sobre lo mismo, digamos, lo vamos viendo desde diferentes ópticas. Entonces aquí cuando hacemos la pregunta de investigación, vemos el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Más que ese, entonces, ¿cuál es el problema? Y podemos hacer una formulación diferente a la que hemos hecho en el objetivo general, ¿no? ¿Qué se va a estudiar y cuántas partes vamos a estudiar? Entonces ahí está, para ello vamos a estudiar, ¿no es cierto?, el aspecto económico, aunque como ya hemos elegido dos, las políticas del Estado respecto a la participación de los, y el problema de la distribución de información a los mismos. Esas son las partes. Esas son las partes que vamos a estudiar, las características de lo que se estudiará y cuál es el problema, ¿no?
Para establecer la pregunta de investigación, ¿no? Se puede partir con preguntas como qué, quién, cuándo, cómo, por qué, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pareciera que la pregunta sería ¿por qué? ¿No? O ¿por qué? ¿Por qué los artistas plásticos bolivianos no asisten a la Bienal de Venecia? Algo así podría ser, ¿no? O podríamos también poner cómo, que es una pregunta interesante, la pregunta que inicia con cómo, porque siempre nos da la posibilidad de ver cuestiones de procedimiento, que aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que es la posibilidad, pero tal vez esto vaya a la pregunta del objetivo secundario. ¿Cómo se distribuye la información para participar en la Bienal? Listo, con eso ya está, ¿no? ¿Por qué, en la pregunta general de investigación, por qué los artistas bolivianos no asisten, etcétera, ¿no? Entonces, así, en la pregunta de investigación, identificamos una situación particular que requiere una respuesta. Nos preguntamos por esa situación particular, ¿no? Entonces, ¿por qué los artistas bolivianos no asisten a la Bienal de Venecia, digamos, ¿no? Identificamos una situación particular y requerimos una respuesta. Entonces, a partir del problema vamos también formulando nuestra pregunta de investigación. Y cuando dicen hipótesis, es como decíamos la respuesta anticipada, es decir, una respuesta hipotética que doy ex ante, ¿no es cierto?, antes de hacer la investigación, en base a síntomas que yo veo, digamos, a partir de la bibliografía, por ejemplo, para que yo pueda establecer una respuesta anticipada. Y entonces mi respuesta anticipada podría ser hipótesis. Los artistas plásticos bolivianos no asisten a la Bienal de Venecia debido a la escasa información que reciben y a la falta de apoyo estatal en las políticas a los artistas. Esa es una hipótesis, digamos, una respuesta anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que esa respuesta yo la tengo que comprobar. Yo la tengo que comprobar en la investigación. Por eso es que yo digo que a veces es mejor para mí simplemente trabajar con una pregunta de investigación, pero a veces en los perfiles de trabajo dirigido, de proyecto de grado, de tesis o en cualquier trabajo, piden hipótesis que simplemente es una respuesta anticipada a mi pregunta de investigación. Claro que no es cualquier respuesta, ¿no es cierto?, ¿no? Sino tiene que ver con los aspectos que estamos ya estamos analizando el tema al hacer el proyecto de investigación. A eso se refiere la respuesta, ¿no? La respuesta anticipada. Aquí vamos a poner, a ver, una respuesta anticipada, la que se da que la conocen, digamos así, o se la maneja como hipótesis, ¿no? Una respuesta anticipada. De repente, ¿no es cierto?, nos sale con que el Estado había tenido una legislación, pero enorme, para favorecer la asistencia de los artistas a las bienales, digamos, ¿no? Bueno, ¿será eso suficiente, digamos, para responder a nuestra pregunta? O resulta que la información fluye, pero de una manera que no la conocíamos nosotros, pero así había sido. Entonces, esa respuesta va a cambiar o va a ser una hipótesis no probada, ¿no es cierto? Entonces, tendré que volver a mi proyecto para poder ajustar y hacer, ¿no es cierto?, de otra manera mi aproximación al tema. Entonces, para no volver lo que acabo de decir al proyecto, necesariamente tengo que ir al estado de la cuestión, necesariamente. Es decir, tengo que dedicarme ahora en esa parte en que uno dice, ay, pero no, es que parece que sí, asá, ¿no? Y alguien puede venir y decir, no, yo he leído que se había hecho una publicación así en prensa, en las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en la web, en la prensa, en todo lado, en la radio se habían hecho entrevistas, pero no nos hemos enterado, entonces no podemos decir eso. Bueno, para evitar esos grandes jalones, porque siempre hay así, como les digo, la investigación, más que una piedra, es una gelatina, pero es una gelatina bien hecha, ¿no? Entonces, la revisión bibliográfica es fundamental para que uno no se esté extraviando y porque necesariamente tenemos que saber
¿quién dijo qué sobre este tema? Debo poder establecer para el proyecto, saber quiénes han escrito sobre este tema y qué es lo que han dicho. Ahí voy a poder decir, por ejemplo, hay un estudio fundamental en Colombia, digamos, que habla sobre la relación del Estado con los artistas plásticos colombianos, justamente, y tiene un capítulo sobre su asistencia a la Bienal de Venecia. Ese libro, ese capítulo es fundamental para mi trabajo. No importa si es en Colombia, no importa si es en la China, no importa, porque son experiencias que nos pueden iluminar nuestro camino de exploración de esta cuestión que es la relación entre el Estado y los artistas plásticos. Entonces, lo que voy a hacer yo es revisar ese libro, ese capítulo, y hoy día es mucho más fácil encontrar ese tipo de información en la web. O sea, ya en este momento, post-pandémico, pero también pre-pandemia, hablemos así genéricamente, siglo XXI al menos, ya no es posible hacer investigación sin los recursos web. Imposible, imposible. O sea, denegado, imposible. No hay, no se puede. Obviamente que también están los recursos, como sabemos, en físico. Pero muchas de mis preguntas hoy día se pueden resolver a partir de la adecuada búsqueda bibliográfica en la web. Entonces, la revisión bibliográfica siempre vamos a recordar que puede ser física o en la web. No importa, las dos, no importa. Lo importante es la revisión bibliográfica. Lo importante es que yo lea y que busque hasta cansarme de este tema que me está preocupando. Entonces, habían publicado en Colombia, se había publicado en Cochabamba, hay unos artículos de prensa muy importantes en, digamos, en La Razón, hay un programa específico sobre ese tema, que le habían hecho una entrevista, digamos, RTP, al ministro de Culturas X sobre este tema. Todo eso tengo que ir reuniendo, para que yo llegue a decir en un momento, para que diga, ¿y quién había dicho algo sobre este tema? Mire, en RTP el tal entrevistador, en el libro de Colombia dice esto, en la revista tal dice esto, el periódico dice esto, así. Entonces, eso me va a permitir a mí ya, pues, empezar a tener un conocimiento experto, un conocimiento experto. En realidad, cuando se termina o se defiende una tesis, un trabajo dirigido, un proyecto de grado, nadie conoce mejor de este tema que ese titulado. Nadie. Porque él si lo ha hecho, digamos, y obviamente ha tenido que hacerlo, porque ha pasado varios filtros, ¿no? Del tutor y de los tribunales, nadie conoce mejor que esa persona, porque lo que está en la tesis, lo que ha defendido, siempre va a ser una parte pequeña, porque tiene que hablar de 30 minutos frente a lo que ha investigado 2 años. Ese conocimiento experto empieza en la primera revisión bibliográfica para establecer quién dijo qué sobre este tema. Y eso nos lleva a, esto nos lleva a desarrollar la investigación como un árbol del conocimiento, ¿no? Donde se van produciendo, por ejemplo, preguntas o problemas, reflexiones y búsquedas de información, actitudes hacia el problema, ¿no? Desarrollando un pensamiento crítico con análisis, produciendo, por ejemplo, comportamientos y actitudes, descartando actitudes, por ejemplo, como el copy-paste, ¿no? Desarrollando nuevos comportamientos, difusión de actitudes y comportamientos nuevos, ¿no? Tomando decisiones, la investigación está llena de decisiones, como acabamos de ver. No voy a hacer 3 objetivos secundarios, 2. Bueno, tenemos que decidir cuál no va, ¿no? No vamos a hacer encuestas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que decidir cuál vamos a desarrollar, ¿no? Construcción de nuevos conocimientos. Todo el tiempo se construyen nuevos conocimientos. En este pequeño ejercicio que estamos haciendo, ya estamos, ¿no es cierto?, haciendo una especie de construcción y siempre desarrollando nuevas actitudes para la investigación, para la formación académica, para su futuro profesional y también para la vida,
¿no? Porque muy bien decía alguien hoy día, en el día del maestro, los maestros en realidad no enseñan contenidos. Eso, digamos, es una parte, casi que es instrumental la enseñanza de contenidos, sino enseñan nuevas formas de ser, ¿no? Generan una persona que no había, ¿no? Generan un tipo de persona nueva. Ese es un buen profesor, ¿no? No el que, como si fuera una bolsa, ¿no? Pone conocimiento y ya no existe, ¿no? Sino aquel que es capaz de generar en sus estudiantes un pensamiento propio, un pensamiento crítico. Muy bien, entonces la investigación es totalmente está relacionada con el árbol del conocimiento, que no es erudición, sino es toma de decisiones, nuevos comportamientos, ¿no? Dejar atrás comportamientos, actitudes descargadas, perdón, descartadas. Esa es una transformación que genera, ¿no es cierto?, la investigación y el árbol del conocimiento. Cuando nos aproximamos y vamos, ¿no es cierto?, a ver el estado de la cuestión en la información, entonces empezamos a ver no solamente quién ha dicho qué, como dije, lo dijo el periodista, está en la prensa, hay un artículo, hay un libro interesante, o hay otro aquí, otro más allá. Ya no solamente es quién dijo, sino qué enfoque ha utilizado sobre el tema, ¿no? El uno ha utilizado un enfoque, ¿no es cierto?, de hacer un análisis de la sociedad, ¿no?, de cómo funciona digamos, la difusión de la información en estos tiempos de la sociedad de la información. Y tal vez, por ejemplo, los artistas están en otra, digamos, los artistas no tienen Instagram. Entonces, ¿cómo se van a...? Bueno, entonces que pongan pues en Facebook, no, tampoco utilizan Facebook. Muy bien, entonces que pongan en la prensa, tampoco leen el periódico. Entonces, pueden haber otros problemas. Entonces, por ejemplo, ahí se enfoca a través de la sociedad de la información. Otro dice, se enfoca a partir del Estado, del enfoque del Estado. Y entonces el Estado dice en un momento que hay muchas prioridades de gasto en el Estado, ¿no? Como dijeron hace 2 años, que la cultura era un gasto que el Estado no podía absorber. Quedaba en la luna, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? O sea, ese tipo de pensamiento que en un momento decía, hay que eliminar la materia de filosofía de los colegios, por la misma razón económica, entre comillas. Y entonces uno piensa y dice, bueno, pero ¿y qué tipo de personas quieren formar? Si no van a llevar filosofía, los estudiantes no van a saber ni idea quién era Aristóteles, digamos, o qué piensan los filósofos actualmente sobre X y Z tema, ¿qué tipo de personas quieren formar? No, es que las materias importantes son todas las que llevan los números. No, no es así, ¿no? Además, la filosofía es la base de la matemática. O sea, hay un problema ahí, ¿no es cierto?, de enfoque. Entonces, tengo que ir identificando yo qué enfoque está utilizando, cuál es la perspectiva desde la cual está hablando. El uno dice que achaca a los artistas que no van con la sociedad de la información, ¿será así? El otro dice, no, es que el Estado no puede gastar en cultura, ¿cómo? O sea, entonces tengo que ver bien qué enfoque se ha utilizado sobre el tema. ¿Cuál es el criterio, cuál es la opinión y cuál es el enfoque? Hay otro que ha hecho un estudio del marketing de las obras de la última Bienal de Arte de Venecia. Y resulta que los artistas latinoamericanos son los que han vendido en un término medio. ¿Esto qué significa, digamos, para la representatividad de las obras en un mercado global como es el de la Bienal de Arte? Otro enfoque, ¿no es cierto? Todo eso yo tengo que ver, reunir, darle la misma importancia al que diga lo que diga. Y empezar justamente a definir, a decidir, a leer con criterio propio, como decíamos en el árbol del conocimiento, hacer un análisis, como dice aquí, un pensamiento crítico, un análisis de nueva información. Eso tengo que hacer. Porque en este momento puedo decir, pero ¿cómo va a decir eso? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo se le ocurre que la cultura es un gasto? El otro que quiere cancelar filosofía de la educación, el otro que los artistas están volando. Bueno,
Yo no concuerdo con eso, podría decir alguien. No, no, ni con este, ni con este, ni con este. O sea, no es así. Entonces tengo que formar un pensamiento crítico, ¿no? Hacer mi propio análisis de la nueva información. Miren, lo puede decir Humberto Eco o lo puede decir mi vecino, igual tengo que someter a análisis. No porque lo diga Eco o porque lo diga Platón, yo lo tengo que seguir a pie juntillas. Eso no es investigación. El espíritu de investigación es el espíritu que pone a crítica todo. Y la crítica es poner en balance lo que está diciendo y un balance, como hemos visto en las lecturas de Eco, un balance informado, ¿no? Yo puedo concordar o no. Yo puedo tomar, pero lo tengo que leer. Tengo que saber qué dice, ¿no? Y de eso se trata entonces el enfoque que ha utilizado. Puede haberlo hecho a través de la historia cultural. Este otro lo hace a través de la historia del arte. El otro es un economista. Este otro es un planificador social. Todos están dando un enfoque, una escuela, también una metodología, pero a mí me está permitiendo algo muy importante. En primer lugar, verificar si el tema ha sido abordado. Casi que esto es inútil decir porque no hay tema, como les dije, que no se haya abordado. No hay tema. Si me demuestran, considérense que tienen 100. Si me demuestran que hay un tema que no ha sido abordado en la bibliografía, les pongo 100. ¿Qué enfoques se han utilizado sobre el tema? Entonces, eso me ayuda a ver que el tema, verificar si el tema ha sido abordado, porque lo voy a verificar y voy a ver que en mi primera exploración he reunido 2 libros, 2 artículos, una entrevista de prensa, etcétera. Son 8 materiales los que yo tengo, solo la primera barrida, digamos, que he hecho. Y segundo, porque cuando yo leo todo esto y digo, bueno, pero yo no voy a analizar cuánto costaban las obras, por ejemplo, eso yo no. O sea, por ahí yo no voy a estudiar. Eso de la relación del Estado sí me interesa, que los artistas, la relación de los artistas plásticos con la sociedad de la información, eso también me interesa. Y su lectura me va a ayudar a delimitar mejor lo que yo voy a estudiar, ¿no? Entonces, mi primera aproximación al tema es el día que entramos a la biblioteca de la carrera o que entramos a la web en búsqueda de este tema que hemos seleccionado. Y entonces, normalmente, lo primero que yo tengo que tener son obras de referencia general para cualquier investigación. No importa si es este tema o es el viaje a la luna, siempre empezamos por las obras de referencia. A ver, mencionen ustedes obras de referencia que les pueden servir para cualquier investigación. ¿Cuáles utilizaría? Adelante, ¿quién es? A ver, voy a ver. Ana Maritza. Sí, buenas tardes, doctora. Creo que de inicio tendrían que ser los libros que te guían mejor a hacer la tesis, digamos, ¿no? Unos libros que te, que te conduzcan bien a elaborar el documento, si es que tú aún no lo sabes, ¿no? Creo que son creo que son los primeros que uno agarra, ¿no? Para empezar. Y luego serán... ¿Cuáles serían esos libros? A ver, ahorita no se me viene a la mente. El más... No estoy hablando de títulos, ¿no? No Ay. estoy hablando de títulos. Sí, sí. Bueno, tenemos entonces... Sí, ¿querías decir algo más, Marisa? No, ahorita se me va a venir, bueno, sí, esos, pero los de referencia serían, no, si digamos hago un trabajo respecto a la Bienal de Venecia, a lo mejor serán primero los catálogos, ¿no? De la Bienal de Venecia, creo que siempre tienen cada versión hacen un catálogo o un libro. Empezaré a ver cuáles son las condiciones, qué es lo que ellos solicitan para poder presentar mi propuesta, digamos, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? Que es que lo más fácil, lo que está más a la mano y está en la web de la Bienal, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia? Gracias, Marita. ¿Alguna otra sugerencia? Muy bien, vamos a ver entonces esto.
Las obras de referencia son aquellas obras, como les decía, que utilizamos para toda investigación. Y estas obras de referencia son en general, por ejemplo, los diccionarios. ¿Ya? Siempre para toda investigación, o es decir, para su formación, debemos tener diccionarios. Diccionarios de la lengua, ya puede ser el diccionario en línea, ¿no? Todos están en línea y son gratuitos. Siempre podemos tener una pestaña donde estén los diccionarios como favoritos, para que siempre estén ahí. Diccionarios de la lengua, vamos a poner de la lengua. General, ¿no es cierto? Un diccionario general de la lengua, donde yo pueda decir cómo se escribe esta palabra y poner, ¿no es cierto? O qué querrá decir esto, y entonces consulte el diccionario. Un diccionario de sinónimos, es bien importante también para poder escribir bien, ¿ya? Y otros diccionarios que ustedes quieran, por ejemplo, un diccionario de arte, será muy importante tener, ¿no? Y también puede haber, por ejemplo, una enciclopedia de arte, digamos. Todo eso tiene que ser como mi mano derecha, ¿ya? Porque con eso siempre voy a trabajar. Tengo que recurrir a ellos porque no todo está en mi cabeza y estoy aprendiendo. Siempre, uno está aprendiendo siempre. ¿No? Todos aprendemos todos los días y esa es nuestra condición, digamos, ¿no? De tener siempre la mente abierta y estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces necesitamos los diccionarios de la lengua, sinónimos, de arte, una enciclopedia de arte, o puedo querer, por ejemplo, yo un diccionario de mitología griega, digamos, o un diccionario de mitos bolivianos, lo que yo considere necesario para mi trabajo como obras de referencia son fundamentales, ¿no? Obras generales para mi tema, muy bien, por ejemplo, los catálogos de la Bienal serán muy importantes, ¿no? Para ver, ¿no? Por ejemplo, podría tener un libro de, historia del arte, digamos, en Bolivia, por ejemplo, puede ser, ¿no? Arte contemporáneo en Bolivia, si voy a ver lo de la Bienal, por ejemplo, etcétera. Obras generales, las voy a necesitar. Obviamente que yo no puedo tener todo esto en mi casa, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho que hay bibliotecas, centros de documentación y la web. Entonces, pero también puedo tener alguno que otro en mi casa, puedo ir haciendo, digamos, una muy pequeña biblioteca, pero hoy día con la web estamos más que suficientes, ¿no? De todas las obras de referencia que yo he dicho, todo está en la web, ¿no? De las obras generales, ya es un poco más difícil, pero están las bibliotecas, ¿no? Me imagino que los catálogos de la Bienal pueden estar en línea. Y luego ya recién voy a ir a libros sobre el tema, ¿no? Libros sobre el tema, que pueden ser lo que estaba señalando Maritza, ¿no? Todos aquellos libros que me sirvan relacionados con el tema. Entonces ahí eso no es una exploración sin fin, digamos, ¿no? En el sentido de que ahí voy a ver básicamente todo lo que sea bienales y todos los estudios sobre bienales, ¿no? Estudios sobre bienales, ¿no? Sobre bienales y su relación con los artistas y el Estado. Eso es lo que voy a buscar, ¿no? Listo. Entonces ya con eso puedo, entonces, lo siguiente que tengo que ver son las revistas especializadas. Las revistas son la fuente, digamos así, más importante de la investigación, ¿ya? Es la fuente más importante de la investigación. ¿Por qué? Porque es la que nos da todo el conocimiento nuevo en su momento. Es la más importante en ese aspecto. Pero también puedo revisar revistas pasadas, ¿no? Es decir, que hayan trabajado este tema. Pero como yo estoy hablando de lo que está pasando con las bienales el 22, entonces agarro una revista del 12, digamos,
va a estar un poco descontextualizado, ¿no? Entonces voy a buscar revistas especializadas, pero digamos, por poner algún nombre, otro arte, digamos, por ejemplo, que fue una revista interesante en el campo, revista boliviana, ¿no? La revista latinoamericana de arte, digamos, ¿no? Y otras que así yo pueda encontrar. Esto también hay que tener muy claro. ¿Cuáles son las revistas especializadas en este campo? Es decir, no solamente en diseño gráfico o en artes plásticas, estas también hay que tenerlas bien identificadas. ¿Cuáles son las revistas de mayor ranking, digamos así, que nos están dando permanentemente reflexiones sobre arte o sobre diseño gráfico en Bolivia, en América Latina, en el mundo? Tenemos que leerlas, tenemos que conocerlas, ¿no? Y finalmente están, pues, digamos así, otros materiales, ¿no? Otros materiales como pueden ser, por ejemplo, prensa, fotografía, ¿no? Y obviamente que vamos a poner aquí, bueno, como ya hemos puesto, ¿no? Pues más bien es el 5, las obras de arte, ¿no? Que es el específico. Creo que esto está más como, sí las podemos tener como fuente secundaria también, dependiendo, ¿no? De cuál va a ser nuestro enfoque. Pero entonces, aquí tenemos, digamos, la primera aproximación al tema desde el punto de vista de lo que yo voy a consultar para poder ir haciendo, por ejemplo, mi fichero, ¿no? Bueno, y finalmente, creo que esa es la última, ¿o no es? También voy a completar, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, mis fuentes de información, consultando especialistas o yendo a lugares importantes, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho digamos que se hace una puesta, una reposición de la muestra de la Bienal de Venecia en La Paz. Tengo que ir. O sea, es medio obvio, ¿no es cierto? Tengo que ir al Museo Nacional de Arte o donde la pongan para que yo pueda ver, o sea, magnífico, o sea, ahí está la prueba, digamos, pero cómo habrá sido este proceso, etcétera, ¿no? Entonces, especialistas y lugares importantes, y en realidad es uno que se prende el foco, ¿no es cierto? De que todo lo que sea bienal me interesa, en general y en particular esos dos aspectos que estoy estudiando, ¿no? De ahí vamos a ir y vamos a llegar a la parte final, digamos, del estado de arte, que es el escrito, que es lo que en un momento ustedes van a entregar, el escrito. O sea, la respuesta a esa pregunta, ¿quién dijo qué sobre este tema? Entonces ahí ustedes, por escrito, van a poder decir en un balance, como se llama, del estado de investigación sobre el tema, exponiendo los autores, exponiendo los textos, los textos que se han encontrado y su contribución, o sea, su análisis. Entonces, el estado de arte tiene que manifestar qué debates encuentro en estos materiales, ¿no? En todos estos materiales, qué coincidencias hay entre los autores, qué desacuerdos hay entre ellos, en qué situación se encuentra la investigación, ¿no? Entonces podría decir, bueno, de acuerdo a esto, realmente este tema no se ha investigado mucho, o hace 10 años se dijo esto a raíz de que un grupo grande fue a la Bienal, etcétera, y sabemos eso, y hoy día nosotros vamos a plantear esto otro. Y algo muy importante en la investigación. Cuando decíamos qué plantea cada uno de los autores, es muy importante ver que en una investigación, el investigador hace su recorrido como yo estoy así, con unos lentes. Todos tenemos lentes en la investigación, ¿ya? O tenemos ojos, ¿no? Entonces, con esos ojos yo veo. Como no sé si han visto la película Ibimarae, la película boliviana Ibimarae, que es en el Chaco boliviano, ¿no? Para mostrar otra realidad, digamos, ¿no? O sea, la pregunta final que le hace una niña al actor principal y le dice que tenía ojos celestes, el actor principal, y le pregunta, ¿y tú de qué color ves el mundo? ¿No? ¿De qué color ves el mundo? Le dice.
y él le responde del mismo color que tú. Entonces, para mostrar que no importa qué color de ojos tienes, siempre ves del mismo color. Bueno, en la investigación no es así. Diríamos, cada uno ve el mundo de acuerdo a los lentes que lleva puestos. Esos lentes que uno lleva puestos en la investigación se llaman categorías de análisis. Categorías de análisis que las vamos a ver. Esas están en la bibliografía. Un autor ve con unos lentes, otro autor utiliza otros lentes porque se adoptan lentes para la investigación. La investigación no tiene nada suelto al azar o espontáneo. Es así bien estructurada la investigación, por eso es que es difícil para las artes plásticas darse, digamos, a la investigación, porque bueno, tiene genera otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, de la misma manera, si vemos una revista y la vamos a ver, una revista de arte, vamos a ver la cantidad de categorías que se utilizan para hacer el análisis de arte, para hacer la investigación en arte, como en cualquier otro campo de investigación. Esos son los lentes con los que ven los... ¿qué dijo Ariel? No llegué a ver. Una carita puesto, pero no sé qué quiere decir la carita, Ariel. Dejó la llamada. Bueno, entonces decíamos que cada investigador ve las cosas de acuerdo a las categorías que utiliza. Y entonces la próxima clase lo que vamos a ver es justamente, vamos a ir aplicando varias de estas cosas que les estoy yo mencionando, y hay que hacerlas poco a poco para ir entendiendo, ¿no? Entonces la próxima clase vamos a ver ya cómo se hace la pregunta, todo esto, y vamos a ir poniendo ejemplos de cuándo es un libro, las categorías que se utilizan, las revistas, etcétera, algunas investigaciones para que podamos ir analizando y siguiendo ya en la segunda parte. También vamos a ver la metodología para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las opciones que tenemos en la investigación y para luego ya entrar a la práctica de hacer un proyecto de investigación, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, lo voy a tomar como entendida la clase, si no hay ninguna pregunta. Y bueno, la verdad es que un proyecto de investigación, que es lo que hacíamos en las clases cuando eran presenciales, hacíamos de cada clase una práctica, ¿no? Cada clase hacíamos una práctica, porque además yo les supervisaba en el aula por grupos, eran bien interesantes las clases. Ahora son menos interactivas, pero bueno, vamos bien, y habían estado 66 en la clase. 66. Bueno, entonces, ¿ninguna pregunta entonces? ¿O alguna pregunta más bien? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes y vamos a seguir con el proyecto para que podamos hacer ya la práctica posteriormente. Entonces, que tengan muy buenas tardes y hemos concluido la clase. Dije que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Felicidades, Hasta luego. dice, que le vaya bien. Gracias a Un todos. fuerte abrazo, Lisa. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el lunes entonces.